Bien, hermanos, recuerden que en los últimos domingos hemos estado tratando el tema del devocional familiar, que hace parte, hermanos, de un tema un poquito más amplio, que es la instrucción religiosa. No, ahora decimos que la instrucción religiosa no se circunscribe solamente al tema del devocional familiar, es parte y es una parte vital de ella, porque en otras palabras, hermanos, estamos tratando un aspecto detallado de esta instrucción religiosa como lo es el devocional familiar, que a la vez es parte de la metodología como debemos, hermanos, cultivar ese carácter piadoso en nuestros hijos. Pero la pregunta es, ¿qué es el devocional familiar? Devocional familiar. Bueno, el devocional familiar, como el nombre lo señala, es la adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros de la familia. Todos los que están bajo un techo han decidido, por mandato de Dios, adorar a Dios en sus hogares. Y con respecto a este tema del devocional familiar, en primer lugar, consideramos la gran importancia que este deber posee. Y en el sermón anterior, hace unos 15 días, ¿cierto? Empezamos a tratar la manera como se debe llevar a cabo este deber de vital importancia para el desempeño de la tarea que Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros, de criar hijos en el temor, donde consideramos ciertos consejos prácticos respecto al espíritu que se debe procurar establecer en el devocional familiar, en los que vimos 4, ¿cierto? 4 de 5 consejos prácticos. Ahora, de esos 4, vimos en primer lugar, decíamos que en la adoración a Dios no solo debemos cuidar de lo que hacemos, sino también y el espíritu y la manera en que lo hacemos. No solamente es, hermanos, es hacerlo por hacerlo, sino que debemos tener un espíritu apropiado de la manera como hacemos nuestros devocionales. Es un espíritu de solemnidad, y eso significa de respeto, de temor hacia Dios, pero a la vez debe ser alegre, hermanos. Esa debe ser la manera en que hagamos nuestros devocionales. No debe haber rostros fruncidos ni adustos, sino corazones y rostros alegres, porque es un momento de alegre, pero de debido respeto. En segundo lugar, hermanos, vimos algunos consejos prácticos en cuanto a la forma en que hacemos el devocional familiar. Primero, decíamos que no nos apeguemos a ninguna forma específica como si fuera la única forma. Utilicemos, por ejemplo, hay veces un capítulo, una porción de la escritura, libros como los que repartimos de Chapel Library, algunos libros que no sean de edificación, hermanos. Debemos utilizar toda esta herramienta, pero no hay una forma. No nos casemos con una sola forma, como si este deber se realizara solamente de una forma. En segundo lugar, decíamos también, en cuanto a la forma, cuidémonos de que el lenguaje que usemos sea siempre claro y sencillo. Claro y sencillo, llano y sencillo, que nuestros hijos puedan entender las palabras que le estamos transmitiendo. Alguien quien dirija el devocional también es importante, hermano, que sea claro, y cuando hay palabras raras, ¿qué debe hacerlas? Debe explicarlas de qué se trata o qué es lo que significa tal palabra. Tercero, necesitamos alguien que dirija el devocional. Es alguien generalmente ese alguien debe ser el padre, a menos que no sea convertido o que de alguna razón provincial no pueda estar en la casa en ese momento. En cuarto lugar, oremos a Dios que nos conceda instruir a nuestros hijos en el contexto de la santa devoción, que nuestros hijos y nuestros corazones estén involucrados en el asunto, que podamos hacerlo envueltos en el entusiasmo para la gloria de Dios, pero el bien de la familia, que todos los que participen en el devocional puedan contagiarse de ese mismo entusiasmo. Hermanos, la idea es que nos motivemos a vivir en una obediencia de lo que estamos aprendiendo en estos devocionales. Ahora pasamos en tercer lugar del consejo práctico. De este segundo punto, en tercer lugar, consideremos algunos consejos prácticos en cuanto a los participantes del devocional. Recuerden que estoy haciendo un recorderis, podríamos decir, recordando lo que vimos la semana pasada, hace 15 días. Debemos procurar que todos participen en la adoración, todos, cantando los himnos, respondiendo a algunas de nuestras preguntas. Es bueno, hermanos, que hagamos algunas preguntas frente al texto. Hay hermanos que solamente leen y no hacen preguntas. Pidan también que el hijo haga un esfuerzo mental para narrar lo que ha escuchado, aún haciendo comentarios también de eso, y etcétera. Y si vemos que algunos de nuestros hijos están participando con desgano, de mala gana, debemos ir en privado y hacerles entender que la devoción a Dios no es opcional, es el deber de todo hombre y mujer, joven, niño, niña,
dar gloria a Dios y ser agradecidos con Él. ¿Por qué? Porque Dios precisamente nos creó, nos dio la vida para que la usemos para su gloria, para que le adoremos, hermanos. Todos los hombres han sido creados con ese fin, pero por causa de la caída los hombres adoran cosas que no son Dios, pero debemos encaminar a nuestros hijos a adorar al Dios único y verdadero de una manera apropiada y correcta. Ahora, y si alguien de visita, por ejemplo, está en nuestra casa en el momento justo en que estamos haciendo el devocional, en que se ha determinado para este tiempo de oración, también ha de ser incluido, a menos que tal persona decida retirarse. Si una visita está con nosotros, lo invitamos cortésmente a que él participe del devocional. Pero lo que no debemos permitir es que las visitas obstaculicen el cumplimiento de nuestro deber, sea quien sea, ¿sí? Porque, bueno, es que llegó fulanito, entonces vamos a aplazar el devocional más tarde, ¿no? Los niños estarán cansados, no podrán la atención suficiente para poder seguir escuchando el devocional, para estar atentos. Hermanos, no debemos permitir más bien que nadie interrumpa este momento tan solemne. Y en cuarto lugar, el último principio que tratábamos, o la consejo práctico, es que tratamos con algunos consejos prácticos en cuanto al uso del tiempo. Hablamos de dos en esencia. Primero debemos asignar una hora específica a qué horas vamos a hacer los devocionales. O sea, 2 devocionales familiares, uno en la mañana y uno en la tarde. Para el devocional personal y familiar no se debe encontrar una hora. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? No esperemos a ver qué tiempo nos queda para ver si hacemos el devocional, sino que debemos señalar una hora fija. Por ejemplo, que todos estemos de acuerdo que a las 7 de la noche todos nos vamos a sentar en la sala de la casa a hacer el devocional, o en la mañana a una hora planificada. Además que el fijar una hora específica para el devocional nos ayudará a disminuir considerablemente las interrupciones. Lo decíamos en el teléfono, a veces muchas personas nos llaman precisamente a esa hora y no contestamos, y ese hábito de hacerlo a esa hora, los hermanos dirán, bueno, yo sé que esos hermanos en esa hora están haciendo el devocional, entonces llamémoslo a otra hora que no sea la hora. Segunda observación, dice, en cuanto al tiempo, es una referencia a su extensión, hermanos. Una de las formas de exasperar a nuestros hijos es desanimarlos. Del mismo devocional familiar podemos desanimarlos cuando nosotros alargamos demasiado el tiempo y no tomamos en cuenta sus limitaciones en cuanto a la edad. No es apropiado, como decíamos, que exponer diariamente a un niño de 3 o 4 años a una hora de devocional familiar. Eso es mucho. Tal vez, hermanos, para su edad es suficiente 15 o 20 minutos. Sin embargo, hermanos, a medida que va creciendo y su capacidad de atención va ampliando también el tiempo. O sea, entre más grande, más tiempo debemos dedicarle al devocional familiar. Hasta aquí lo que vimos hace 15 días, ¿no? Hace 15 días. En la tarde de hoy consideraremos el quinto lugar, otro de los últimos de los consejos prácticos, y es este. Algunos consejos prácticos en cuanto a los elementos que componen el devocional. Algunos consejos prácticos en cuanto a los elementos que pertenecen al devocional. Y la pregunta es, bueno, ¿qué elementos deben estar incluidos en el devocional familiar? Bueno, algunos se excusan de que no pueden hacer el devocional familiar porque se trata de algo muy complicado, ¿cierto? Pero en realidad es algo muy sencillo. El problema surge cuando muchas veces tenemos un concepto equivocado de la esencia o de la naturaleza esencial del tiempo. No nos estamos reuniendo como familia para hacer un estudio, hermanos, y esto debemos tenerlo claro, hermanos. Reunirnos para un devocional familiar no es para hacer un estudio de teología sistemática, ni mucho menos para aprender griego, nada de eso, hermanos, ni hacer exégesis de un texto. Lo que estamos haciendo es reunirnos con el fin de adorar a Dios como familia. Y lo que todo verdadero cristiano puede hacer, hermanos, todos nosotros, por la obra de gracia y el poder del Santo Espíritu, tenemos la gracia de Dios para poder llevar a cabo esa tarea. Y si usted no lo puede hacer, es que usted no es cristiano. ¿Por qué? Y le voy a dar una razón bíblica. Porque, ¿se acuerda cuando Jesucristo estuvo con la samaritana? Él le dijo en Juan 4:23 que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, hermanos, Dios nos salvó para que adorásemos a Dios, y si Dios nos buscó para que le adorásemos, no solamente nos salvó, sino que nos salvó para que adoremos a Dios. Y adoramos a Dios, hermanos,
Y Dios nos capacita para hacerlo. No hay nada que Dios nos demande que no nos dé la capacidad para hacerlo. Él pone el querer como el hacer. Entonces, ese tiempo de oración es constituido por 3 elementos básicos, y esos son los que yo deseo exponer en este punto. 3 elementos básicos que hacen parte del devocional familiar. En primer lugar, está la lectura de la palabra, con algunos comentarios, la adoración cantada y la oración. Esos son los 3 elementos. Básicamente son estos. Vuelvo a repetirlos: la lectura de la palabra, con algunos comentarios. Bueno, no vamos a dejar solamente la lectura, sino vamos a comentar lo que leímos. Adoración cantada y oración. Vamos a mirar el primer punto en cuanto a la lectura de la palabra. Bueno, en primer lugar, hermanos, esto es esencial. Debemos leer con claridad y con buena entonación. Debemos leer con claridad y con buena entonación. Recomendación, hermanos: no es bueno hacer lectura en un grupo cuando nuestros hijos no saben leer bien. ¿Por qué? Porque eso va a entorpecer la comprensión de lo que se está leyendo. Hermanos, eso no es un tiempo, el devocional no es un tiempo para que los niños aprendan a leer. No, eso es un devocional. Hay otros tiempos para ellos aprender a tener agilidad y a hacerlo de una manera fluida. Hay espacios para enseñarle eso, pero el devocional no es el espacio para que los niños aprendan a leer, porque vamos a ver interrumpido la idea de lo que estamos leyendo, porque el niño va a comenzar a decir: yo soy Jehová, tu Dios. Entonces, hermanos, los hermanos están desesperados ahí porque no tienen ni idea de lo que el niño está leyendo. Entonces, no es espacio para esto, hermanos. El que lee debe hacerlo, no solo debe hacerlo con fluidez, sino también debe procurar dar una entonación correcta a cada parte de la lectura. Acerca de esto, J.W. Alexander, en su libro Pensamientos para la devoción por la oración familiar, dice lo siguiente: la manera de leer la Biblia en familia es de gran importancia a nuestro juicio. Nunca seremos demasiado cuidadosos en su punto si algo que debe ser bien leído es el mensaje de Dios. La mitad de su significado y casi todo su aspecto es en ocasiones sofocado y se pierde a través de una lectura cansona, monótona, sin sentido, descuidada, inarticulada, lenta o, lo que es peor, deliberadamente afectada. Sí, hermanos, nosotros debemos tener cuidado al leer. Y hay personas, hermanos, que sobredramatizan leyendo. Hay hermanos que exageran cuando están leyendo. No sé si recuerdan la historia de Daniel, cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no iban a adorar la imagen que había erigido Nabucodonosor. Yo recuerdo, hermanos, eso lo contaba un pastor, que él iba a la casa de un hermano y precisamente el hermano le tocó leer esta porción y estaba leyendo esta historia, esta porción que le tocaba, y el pastor estaba escuchándolo ahí. Entonces el hermano que estaba dando el devocional comenzó diciendo: y los llevaron y les dijeron que adorasen y se postrasen ante la imagen, y entonces, como no la adoraron, mandó Nabucodonosor a que fuera ante ellos. Y entonces Nabucodonosor le dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿por qué no se postraron ante la imagen? Así leyó a este hombre. Hermanos, cambió la voz cuando Nabucodonosor estaba airado contra ellos porque no se había doblegado ante la imagen. Y hermanos, usted tal vez suene chistoso esto, pero es verdad. Hay padres que no saben leer, o sea, hay que ayudarles a que ellos no sobredramaticen en la forma de leer. Hermanos, cuando una persona está irada, ¿cómo debemos leer? Como si estuviera irada. Que seamos coherentes con el texto que estamos leyendo, pero no sobredramaticemos. Hermanos, no podemos caer en eso. Debemos tener una buena entonación, una entonación apropiada al leer tales textos. De igual manera, hermanos, debemos hacer algunos comentarios con la lectura.
La idea es que podamos transmitir alguna verdad espiritual. No solamente nos quedemos con la historia de David y Goliat. David mató a Goliat y listo, y se acabó el tema. No, ¿cómo aplica eso a la vida? ¿Qué enseñanza trae al corazón de mi hijo, de nosotros, en este momento? Bueno, quizá puede ser que la enseñanza puede ser, mira, cómo Dios utiliza personas débiles para hacer grandes cosas y Dios glorificarse. Entonces vemos la gloria de Dios manifestándose en cosas simples. Y la idea es que podamos transmitir esa verdad espiritual a nuestros hijos y de todos los que participan en el devocional. Recuerden, hermanos, que nuestro propósito no es fortalecer la memoria a nuestros hijos. No se sienta satisfecho si su hijo se aprendió todas las historias de la Biblia. ¿De qué le sirve que se sabe la historia de Sansón y Dalila, de Jonás en el que se lo tragó un gran pez? ¿De qué sirve eso si él nos extrae cosas que pueda aplicar a su vida diaria? Que le sirvan para afrontar el pecado y que lo lleven a confrontar su vida de pecado y a tener su relación con Dios. Eso es lo que debemos nosotros apuntar en medio de esas historias. El asunto es alimentar la vida de piedad de nuestros hijos. Así que debemos traer alguna verdad espiritual al corazón de ellos, y para ello lo mejor es leer el texto y preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es la verdad espiritual que está detrás de este texto? Bueno, quizás sea que están hablando que entre más nos acerquemos a Cristo, a la luz de Cristo, veamos más grave nuestro pecado. De hecho, nosotros estamos, con mi familia acabamos el libro Pecados Ocultos, y siempre hacemos esa pregunta, ¿qué verdad espiritual hay? ¿Qué es lo que estamos explicando? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir este autor? ¿Qué cosa puedo yo traer al corazón de mis hijos a la luz de este pasaje si es un texto bíblico? Y si encuentra varias aplicaciones, escoja, no todas, hermanos, la que sea mejor para su familia en ese momento. Usted va a pastor, usted como es el pastor, hermano, o hermano, usted que ayuda a su esposo, van a traer la mejor aplicación que sea más pertinente para ese momento. Que esa sea la mentira. Nuestros hijos son mentirosos y esta es justa para ellos tratar con su corazón. Y hermanos, y les digo, uno aquí como pastor a veces habla en general cuando uno ve problema en la iglesia, uno no predica y a veces aplica enseñanzas por problemas que en la iglesia uno ve. Y eso es lo que uno debe hacer cuando pastorea también el corazón de los hijos. Ahora, y si usted se siente corto para llevar a cabo esto diariamente, busque la ayuda de buenos comentarios bíblicos. Le recomiendo la Biblia Herencia Reformada, que es una buena Biblia devocional, con buenos comentarios devocionales que les va a ayudar a ustedes también para hacer sus devocionales familiares. Haga uso también de buenos libros devocionales también, o de catecismos. Bueno, hay catecismos, las respuestas, hay preguntas y respuestas, estúdienlo, o haga uso de los libros de Portavoz de la Gracia como lo estamos haciendo, estos libros de Chappell, o la familia Miller. Si ha leído la familia Miller, es bueno también para hacer ese estudio, o quizá, hermanos, otro libro que pueden utilizar para esos devocionales, El Progreso del Peregrino. Es bastante aplicativo, aunque es metafórico, pero hay mucha aplicación de nuestra vida espiritual. Hay muchos libros que se pueden usar, desde luego, para la edad de cada uno. Esas palabras son como un sermón a la vida de nuestros hijos. Y la idea es traer a la mente y el corazón de ellos lecciones espirituales, lecciones espirituales. Ahora, otro aspecto importante, hermanos, pasado a un segundo punto de este quinto punto, el segundo punto del quinto punto, del quinto, aplicaciones prácticas. Otro aspecto importante de la devoción familiar es el uso del canto. El padre de Matthew Henry, el comentarista Matthew Henry, Philip Henry, decía lo siguiente: el cantar himnos en las devociones familiares es una forma de mantener en alto la piedad delante de aquellos que pasan delante de nuestras ventanas, como el cordón de grana en la ventana de Rahab. ¿Se recuerdan que Rahab tenía un manto para decir que ella pertenecía al pueblo de Dios, para que llegara al ejército de Israel no la destruyese a ella ni a su familia? O sea, eso indicaba que habían ahí creyentes en esa casa. Pues, hermano, así como el manto o el cordón de grana en la ventana son nuestros cánticos en un hogar. Cuando unas personas incrédulas, quizás nuestros vecinos, nos escuchen cantar, dicen, ahí viven cristianos que están cantando. Ese es nuestro cordón de grana. Eso indica que en esa casa habían personas que temen y adoran al Señor. Y qué bueno, hermanos, escuchar estos himnos que cantamos en la iglesia, cantarlos
allá en la casa. Ahora, si usted me pregunta, bueno, ¿y qué himnos debemos cantar en la casa? Lo mismo que cantamos acá. Hermanos, porque hay otra cosa que no son himnos. Hermano, esa música carismática y romántica y sensual, eso no es himnos. De Jesús, bueno, no quiero decir nombres, hermanos, pero usted ya sabe de qué lo estoy hablando. No es música para cantarle al Señor. Pero pastor, mire que es que yo escucho esta canción y me pone a llorar como si Dios estuviera en mi corazón. Hermano, se puede sentir lo que quiera. Pero no es lo que me hace sentir ni me lleva a llorar, hermanos. Es lo que me instruye a través de las verdades de la Escritura. Es que esos cánticos sean ricos en teología. Por eso indica, hermanos, que debemos adorar a Dios en su forma, no solo en una expresión de un genuino sentimiento de amor, de devoción a Dios, sino también como un instrumento de edificación. Hermanos, los signos fueron para que didácticamente aprendiéramos palabra de Dios. En él deben estar contenidas y brevemente resumidas muchas de las doctrinas que nosotros conocemos. Así que, hermanos, los salmos, por ejemplo, cantados, y los himnos son un recurso poderoso para la memoria, porque es más fácil recordar una palabra cantada, además, porque a nuestros hijos les gusta ¿qué? Cantar. Bueno, hay algunos, ¿no? Hay excepciones, hermanos. Entonces no es difícil, hermanos, entender la importancia que tiene el uso del labio apropiado de una buena himnología en los devocionales familiares. Ahora, y eso es lo que yo estaba diciendo, ¿qué tipos de himnos debemos cantar? Ya les dije, los que cantamos aquí, en la iglesia. Sin embargo, existen dos principios, hermanos, que usted debe tener en cuenta. En primer lugar, si van a cantar himnos que no cantamos aquí, porque pueden ver himnos que no cantamos aquí, deben tener en cuenta que tenga un sólido contenido y alto contenido escritural. ¿Sí? No hay herejías, hermano. O esos himnos que son puros estribillos, que repiten una palabra, estoy a tus pies, estoy a tus pies, estoy a tus pies, y estoy todo el rato repitiendo eso. No, son himnos que hablen de verdades escriturales. Ahora, sin embargo, existen esos dos principios, hermanos. Si van a cantar himnos, deben tener en cuenta el alto contenido, porque si no, hermanos, si no lo hacemos así, ¿qué estaríamos haciendo? Violando el principio escritural de Colosenses 3:16. ¿Y qué dice Colosenses 3:16? Mire lo que dice, porque tiene que ver con nuestros cantos. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. More en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que esos himnos deben ser ricos ¿en qué? En teología, en palabra de Dios, no en estribillos. Los himnos deben ser sanos teológicamente y llenos de palabra de Dios. Hermanos, no hagamos que nuestros hijos atesoren veneno en su corazón a través de himnos inapropiados y canciones inapropiadas, que no traen ninguna edificación y, hermanos, que hacen más daño que bien. Y recuerden, hermanos, son himnos. Eso lo también cuídese, aunque porque hay canciones que no son himnos y tienen buena letra bíblica, pero no son música para cantar himnos. Hermanos, no buena letra de himnos en otros contextos musicales como pop, como cumbia, como ranchera o vallenato, porque esto es igual de dañino como la mala teología a un niño, hermanos. Aunque esto tenga una música muy contagiosa, es solo una mera sensibilería hacer esto. El último elemento, hermanos, entonces, ahora que mencionamos, constituye el devocional, es la oración. Ese es el último. Entonces está la palabra, los cantos y la oración. El último elemento que mencionamos aquí, entonces, es la oración. Aquí es importante que seamos sencillos y breves, ya que se trata de una oración en familia, hermanos. Por favor, hermanos, sean breves en la oración. Regularmente el padre debe orar, pero es perfectamente lícito que otros oren también.
De hecho, una de las responsabilidades de los padres es enseñar a sus hijos a orar, y el devocional familiar es una buena ocasión para orar, para enseñarles a orar. Miren que aquí no se enseña a leer, porque es una cosa que debe hacerse fuera, pero enseñarles a orar. ¿Cómo aprende uno a orar? Orando. Y los niños deben ponerse a orar en el devocional. Fulanito, hoy vas a orar tú. Y hermanos, la manera de cómo nuestros hijos aprenden a orar es escuchándonos orar a nosotros. Si usted ora mal, pues sus hijos van a aprender mal. Pero si usted ora de una manera apropiada y correctamente, sus hijos van a aprender a orar. Si usted comienza a declarar, hermanos, no espere que el niño no le vaya a decir que declaramos y no. Usted tiene que tener cuidado con las palabras que dice, porque eso está transmitiendo usted. Así que, padres, si ustedes aman, dice Juan Carlos Raed, con Cenienta, dice lo siguiente: padres, si ustedes aman a sus hijos, hagan todo lo que está a su alcance para entrenarlos en el hábito de orar. Enséñales cómo empezar, díganles qué decir, anímelos a perseverar, que no sea por culpa suya si ellos nunca llegan a invocar el nombre del Señor. Ciertamente, si hay algún hábito que usted debe controlar y supervisar para ayudar a formarlo, es el de la oración. Y créame, sigue diciendo este autor, créame, si usted nunca oye a su hijo orar, mucha de la culpa es suya. Usted es tan poco sabio como el pájaro descrito en el libro de Job, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y se olvida de alguien que los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo, que se endurece con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Sí, a esa vez le dolió, hermanos, poner esos huevos, pero ahora los descuidó en arena a la intemperie, y todo lo que hizo, ese dolor, fue en vano, porque no cuidó de ellos. Así, hermanos, si nosotros oramos, pero no vemos a nuestros hijos orar, no le enseñamos, no llevamos a nuestros hijos a orar, estamos haciéndole un daño. Un padre que no enseña a sus hijos a orar es como esta ave insensata. Debemos enseñar a nuestros hijos a orar, y nada es más eficaz que orar nosotros delante de ellos y escucharlos a ellos orar. Enseñarles a orar orando y escucharlos a ellos orar. Ahora, ¿por qué debemos de orar? Ya saben ustedes que hay que orar, pero ¿por qué debemos orar? Primeramente, por la enseñanza que hemos extraído de la palabra de Dios. Obviamente, hay una aplicación. Bueno, vamos a orar que Dios cambie mi corazón en esta actitud. Hemos visto un pecado en nosotros. Oremos para que Dios nos perdone. Oremos para que Dios nos conforme a la virtud contraria a ese pecado, para que podamos cumplir el deber contrario a ese pecado. Hemos traído una enseñanza de esta lección y la palabra de Dios, y debemos seguir orando conforme a esa lección. Enseñémosle a nuestros hijos que a la lectura de la palabra de Dios, los cantos y la oración son un todo compacto, y llevemos esa misma petición al tono de la gracia. Hermanos, todo es un compacto. Lo mejor es que el cántico sea relacionado con la lectura, con el tema que estamos tratando. Y la oración, oremos por lo que estamos tratando en la lectura, en lo que estamos aprendiendo, en la aplicación. Segundo, lo primero que debemos hacer entonces es eso. Segundo, llevemos la necesidad de la familia delante del trono de la gracia. Oremos por nuestra familia, por sus necesidades, pero nunca olvidando que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y la iglesia y su ministerio deben ser motivo constante de oración en nuestros devocionales. Oremos por los hermanos que están pasando necesidad. Por eso es bueno, hermanos, que los niños los traigamos al devocional, porque cuando oramos con nombres propios por algunos hermanos, los niños, ay, mami o papi, te faltó orar por este hermano que está pasando esa necesidad. Que ellos sientan, que ellos vean de que debemos orar por ellos. Y que estas oraciones y que ese devocional es realmente de mucha edificación para nosotros y para ellos. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos que ver con las aplicaciones prácticas. Entonces, habiendo ya visto la importancia que tiene el devocional familiar y algunos consejos prácticos que debemos establecer en el devocional de la familia, veamos en último lugar ciertas objeciones que se pueden levantar para el cumplimiento de este deber. Sí, porque hay familias, padres de familias que yo no hago el devocional por esto, yo no hago el devocional, y yo sé que se van a levantar ciertas objeciones, pero la pregunta es ¿cómo podemos rebatir esas objeciones? Bueno, Alexander dice lo siguiente:
Dejando a un lado toda palabra encubierta, debemos decir llanamente que consideramos el descuido de la adoración familiar como un brote de tibieza y de mundanalidad en la religión y como el mal portentoso de nuestros días. Imagínense que hubiera dicho este autor, hermanos, si estuviera viviendo en la época de nosotros. Cuando él dice que estamos viviendo en un tiempos difíciles, en el tiempo hace como 100 años o más allá, donde la piedad es ardiente y operativa, esta no podrá sino difundirse a través de la estructura doméstica. Donde un hombre posee el espíritu de la oración, naturalmente será guiado a expresar su devoción en comunión con aquellos que aman más en esta tierra, es decir, su familia. Hermanos, ¿por qué la sociedad está mal? Porque hemos descuidado esta tarea y esta labor tan solemne como es orar y cantar y adorar a Dios con nuestra familia. Por eso la sociedad se está desmoronando poco a poco. La homosexualidad, todo el feminismo, el machismo, todas esas brotes de maldad que han ido brotando y se han ido creciendo, hermanos, es producto de que nosotros no le damos muerte al pecado dentro de nuestra familia porque no estamos adorando a Dios como corresponde. Ese descuido, hermanos, está cobrándonos factura. Un hombre que ama a Dios no puede dejar de adorar a Dios con su familia, hermanos. Es incoherente que un hombre diga ama a Dios y no hace el devocional con su familia. En otras palabras, el descuido de este deber manifiesta una condición espiritual inquietante y una perversa despreocupación por aquellas almas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y más que todos los varones, cuando nosotros, hermanos, tenemos una esposa, tenemos hijos, que llevarlos a la adoración a Dios. Y eso solo puede estar revelando un corazón que se ha endurecido. Y si no más aún, hermanos, podría estar revelando que la gracia de Dios tal vez no ha operado en el corazón de ese hombre, porque ha descuidado la adoración a Dios. Un hombre que conoce a Dios se goza en adorar a Dios y quiere también que ese gozo lo comparta a su familia, porque eso quiere adorar con su familia. Es como si ese hombre estuviera transmitiendo, ¿sabe qué? Yo voy al cielo, pero yo quiero también que mi familia vaya al cielo. Si alguien no lo ha hecho por ignorancia es una cosa, pero después de 7 sermones acerca, hermanos, y estoy hablando a ustedes acerca de este tema, nadie tiene excusa para no hacerlo. Si usted no ha tomado la resolución de hacerlo, no hay excusa para que usted no lo haga, porque bastante herramienta le hemos dado para que usted lleve a cabo esa tarea tan solemne. Esto se ha enseñado desde este púlpito, así que, hermanos, mi sangre están limpias de su responsabilidad. Como dijo el apóstol Pablo, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes en cuanto a esto. Porque se le ha dado y se ha repetido esta enseñanza una vez más. Ahora, puede que usted diga, yo no tengo tiempo para el devocional familiar. Y esa es la primera objeción, porque muchos van a decir, es que, pastor, usted sabe, yo trabajo, yo no tengo tiempo para esto. Pero esta objeción está mal formulada. El problema no es el tiempo, porque todos tenemos 24 horas. ¿O quién tiene más de 24 horas? O menos de ellas. Hermanos, sino más bien, ¿sabe? El problema que todos tenemos las mismas prioridades, hermanos. Ese es el problema. No todos, más bien, tenemos esas mismas prioridades. Cristo dice en Mateo 6:33 que en la lista de prioridades está el reino de Dios. Debe ocupar el primer lugar, el reino de Dios y su justicia, y debe ser nuestra prioridad número 1. Y si eso no está ocupando tu primer lugar, estás diciendo que tú no eres un cristiano. Porque si algo ocupa el primer lugar de un creyente, un hijo de Dios, es la adoración a Dios, es el reino de Dios y su justicia. Por eso dijo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, la comida, el vestido, vendrá ¿por qué? Por añadidura. Es una impiedad manifiesta, hermano, encontrar tiempo durante el día para buscar el alimento del cuerpo de nuestros hijos mientras descuidamos sus almas. Hermanos, los mundanos, y le voy a decir, los mundanos también se preocupan por alimentar a sus hijos corporalmente. Eso lo hace hasta el mundano. Y le voy a mostrar bíblicamente esa verdad, porque su porción de ellos y de sus hijos están ¿en dónde? En las cosas de este mundo, en cómo proveer para el cuerpo, cómo proveer para la comida, para llenar sus estómagos. Pero hermanos, padre que no se preocupa
por lo espiritual, sino que toda su vida es trabajando y trabajando para lo físico, es un mundano, porque para él lo prioritario en esta vida es las cosas de este mundo. Por eso dice el salmista en el Salmo 17, y quiero comprobar esto en el Salmo 17, 13, 14. Salmo 17, 13, 14, él dice lo siguiente. Dice él, Señor, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres ¿qué? Mundanos, cuya porción la tiene en esta vida, pero noten esto, la porción la tiene en esta vida, las cosas de este mundo, y cuyo vientre está lleno de su tesoro. Sacian a sus hijos y son mundanos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Miren, hermanos, hay padres que se preocupan por una carrera profesional para su hijo, que sus hijos practiquen cierta clase de música, un deporte, y que ellos sean famosos en esto, pero olvidaron lo más importante, las cosas de Dios. Eso es mundano. Hermanos, no que puedan hacer esto, pero cuando no es que no puedan hacer eso, que deben estudiar, graduarse, prepararse, lo deben hacer, pero que eso no ocupe el primer lugar. Cuando esto quita el primer lugar de Dios, se convirtió en un ídolo. Y se han convertido en mundanos, porque ya no pueden decir, no tendrá dioses ajenos delante de mí, pero ellos han puesto dioses por encima de Dios. Esas personas descuidan lo más importante de sus hijos, sus almas. Es entonces, en estos hogares no se adora a Dios, sino que se adora a Mamón, el Dios de las riquezas. ¿Y por qué? Porque son mundanos. Hermanos, esto no es falta de tiempo, es falta de piedad, y peor aún, es falta de la verdadera preocupación por el estado eterno de tus hijos. Y es muy triste pensar que estos niños están siendo únicamente alimentados para que un día sean alimentados por la eternidad, hermanos, en las llamas insensatas del infierno. Hermanos, si esto no es impiedad, ¿cómo entonces llamamos a esto? El problema no es falta de tiempo, el problema es falta de gracia en el corazón, el problema es falta de amor por tus hijos. No digas que los amas porque no los amas. ¿Qué padre que ama a su hijo dejará que sus hijos vayan al infierno por la eternidad? Pero el descuido manifiesta la falta de gracia de Dios en el corazón, y que realmente no tienes amor por tus hijos, no los amas, no digas que los amas, porque no los amas. Y hermanos, y esto también aplica cuando permitimos que nuestros hijos sustituyan el acudir a la casa de Dios, en la iglesia, para ocuparse en las actividades de este mundo. Y hay padres mismos, hermanos, que los empujan a otras actividades en lugar de estar en la casa de Dios. ¿Eso es bueno? ¿Qué le están transmitiendo a sus hijos? Hijo, lo más importante es lo que el mundo te da. Esta iglesia no es tan importante. La casa de Dios no. Cuando estos padres permiten que sus hijos dejen de congregarse en la casa de Dios por ocuparse en los asuntos de esta vida, le están comunicando a sus hijos que mejor son las cosas de este mundo que adorar a Dios. Eso es lo que está transmitiendo. En otras palabras, los están llevando a amar más a este mundo que a Dios. Pero son estos mismos padres los que están lamentándose en un futuro. ¿Por qué mis hijos no quieren saber nada acerca de Dios y su reino? ¿Por qué mis hijos cayó en la droga, cayó en todo eso, y ellos mismos lo han empujado a esa vida? En lugar de ponerlos a la palabra que quebranta el corazón de ellos y la ley de Jehová que cambia el corazón de ellos, lo único que puede transformar el corazón es la palabra de Dios. Pero ellos se negaron, pensaron que solamente con darles cosas de este mundo los iban a sacar, o pensaban que los amaban así, pero se engañaron a sí mismos. Pero son esos mismos padres quienes los llevaron a esto. Esto no es otra cosa que una falta de verdadera preocupación por el estado eterno de sus hijos. Esos padres están entregando a sus hijos a las mismas llamas del infierno por la eternidad. Están haciendo, hermanos. Eso no es amor. Eso es alcahuetería, hermanos. Eso es permitir que la maldad de ella, la maldad que hay en el corazón, lo siga consumiendo.
Dice Jeremías que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, y nuestros hijos, aunque tengan un corazón duro, cada vez que se exponen a la palabra, su corazón está siendo quebrantado, está siendo golpeado hasta que un día vencerá esa dureza. Hermanos, deberíamos urgentemente decir, nuestros hijos deben estar en la casa del Señor. Se nos dice en el libro de Génesis 17, y yo no sé, ustedes lo han leído, y más adelante en una enseñanza eso lo vamos a tratar más ampliamente, pero ¿sabe qué? Abraham, el padre de la fe, anhelaba y a la vez rogaba por la salvación de su hijo Ismael y de Isaac. Y lo que entristeció a este hombre cuando estaba orando al Señor era lo siguiente: que Dios le dijo que iba a tener un hijo, Isaac, y que lo iba a bendecir grandemente y que iba a estar en su presencia. Y él le preguntó: Señor, yo quiero que mi hijo Ismael también esté en tu presencia. Porque ese era el anhelo del corazón. Él quería que Ismael estuviera en la presencia de Dios todo el tiempo, todos los días de su vida. ¿Y sabe qué le contestó Dios a Abraham? Que no. Ismael sí estaría todos los días delante de la presencia de Dios porque era el hijo de la promesa, pero Ismael no. Pero ¿sabe qué le dijo? Pero enriqueceré grandemente a Ismael, le daré las cosas materiales, pero aún así no tuvo consuelo Abraham por su hijo Ismael, porque él sabía de qué me sirve que mi hijo tenga todas las cosas de este mundo si no tiene lo más importante, vivir delante de la presencia de Dios. Póngase en ese lugar usted, hermano. ¿De qué le sirve que su hijo tenga las cosas de este mundo y esté eternamente perdido en las llamas del infierno? Hermanos, eso no es coherente. Dios te manda a hacer con ellos con el fin de que ellos adoren a Dios. Ese debe ser el anhelo de Abraham, debe ser tu anhelo. Señor, yo quiero que ellos estén en tu presencia. Dice en el libro de Malaquías que una de las obras que haría Cristo cuando viniera es llevar el corazón de los padres hacia los hijos. Eso es una de las obras, y Cristo ya vino. Para que no seamos como esta generación adúltera y pecadora, donde el padre y la madre salen en la mañana a trabajar y a los hijos los crían en la escuela desde los 3 a los 4 años, porque estos padres quieren salir de ellos lo más rápido posible y luego los ponen a cursos en la tarde. Y si no los cría la niñera o la televisión, ellos no quieren tomar el tiempo para criar hijos en la amonestación del Señor, ni los quieren exponer a la palabra. Dice la palabra de Dios que una de las cosas que Dios hace en el corazón es tomar a hombres y mujeres de esa vana manera de vivir y llevarlos a preocuparse por sus hijos. Hermanos, ¿cuántas familias han decidido vivir con un presupuesto más recortado, pero va a decir esa madre temerosa de Dios y valientemente, y con la autoridad de su esposo: yo voy a quedarme en casa a criar a mis hijos, ya no más otros? No son esos terceros los que deben criar a mis hijos, sino yo soy la persona adecuada para hacerlo. Esa es la resolución que debemos tomar en nuestros días. ¿Por qué está la sociedad como está? Porque nos hemos salido de los diseños de Dios. No hemos temido a Dios, hermanos. Pero hay hijos que dejan a sus hijos tirados en un hogar infantil, hermanos. Hasta tarde, hermano. No les importa. Dice la palabra de Dios que una de las cosas que Dios hace en el corazón es tomar estos. Nosotros éramos así. Y Dios tomó para que tuviéramos valientemente esa resolución. Ahora, no es falta de tiempo, es falta de gracia, hermanos, en el corazón. Otra objeción que puede levantarse en cuanto a la oración familiar es esta: es que tu familia es muy corta para hacerlo. Yo sé, hermanos, y aquí puedo tratar, hermanos, es que, pastor, yo soy solamente yo y mi esposa, dice este hombre. Aún así, hermanos, deben de hacer el devocional familiar, aunque no tengan tus hijos ya en casa. El Señor dice que donde hay 2 o 3, aunque esto se aplica más a la disciplina, pero también lo aplicamos a esto, dice que Él se haría presente, porque no es un asunto de número, es un asunto de corazón. Todos estamos llamados a orar familiarmente a Dios, como alguien ha dicho. No importa que en una casa esté Ruth y Noemí, una madre con su hija, ambas pueden levantar su oración delante de Dios. Y lo mismo le digo a los esposos.
Pero si dices mi familia es muy largo, lo contrario, y es muy difícil buscar una hora apropiada para ellos, Alexander nos dice este consejo. Si tu familia es larga, la obligación de comenzar es más grande todavía, porque son muchos los que están sufriendo por tu negligencia. Hermanos, quizá haya muchas cosas que ir ajustando en nuestra vida cristiana. Hermanos, lo triste es que muchas personas dicen ser cristianos y no conocen nada de esto, son ignorantes completamente. Yo no sé qué es lo que están haciendo los pastores de hoy, que no están instruyendo a las iglesias en la piedad y en las cosas que conciernen a esa piedad. Y hermanos, yo sé que en todo eso es probable que tengas que hacer sacrificios para que todos puedan reunirse, en el caso si es una iglesia, una casa numerosa. Pero Dios también bendecirá grandemente su esfuerzo. Es probable que tengas que hacer muchos ajustes en la casa, pero no vamos a ofrecer a Dios sacrificios que no nos cuesten nada. Hermanos, ¿acaso no dice que la oración es un sacrificio vivo? ¿No dice en Romanos 12:1? Como dijo David, no daré a ti, Señor, nada que no me cueste. ¿Se acuerdan? Como dijo David a Obed-edom, no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Hermanos, lo que más debemos mirar si nuestro corazón ama y adora al Señor es cuando nos cuesta más. Pero quizá otra objeción que se levante sea la siguiente. Esta es la tercera objeción. Yo sé que esto es muy popular. Es que no tengo ni los dones ni la capacidad para llevar a cabo este deber. ¿Sí? Es que no tengo los dones ni la capacidad para llevar a cabo este deber. Hermanos, Dios ha puesto esa responsabilidad sobre ti, de criar tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, y debemos pensar que Él, así como Él nos dio esta orden, también nos da las herramientas necesarias para realizar esta labor. Todas las cosas, dice Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y aquí estamos hablando de cultivar un carácter piadoso en nuestros hijos. No estamos hablando, hermanos, de un servicio que requiera la capacidad intelectual extraordinaria de un teólogo, no, o la elocuencia, hermanos. Se trata de alabar a Dios junto con nuestros hijos, de leer una porción de las Escrituras, trayendo el corazón y la mente una lección pertinente y luego acudir al trono de la gracia junto a ellos. No existe un cristiano que no esté preparado para ello. Todos estamos preparados. Si tú eres cristiano, tienes la gracia, tienes el poder de Dios a tu disposición, tienes la oración, lo puedes hacer. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque estás en Cristo, lo puedes hacer. El don de orar es un don que viene de Dios. Eso no depende de la elocuencia de nadie. Si Dios te ayuda a orar en privado, hermanos, también no dudes que también te va a ayudar en público. Además, tienes a tu favor el recurso constante de tener una iglesia en la que domingo tras domingo estás siendo instruido de la palabra de Dios para que tú tengas más claridad en las lecturas bíblicas. Hermanos, lo que recibes es mucho más de lo que tienes que dar. Y además de que tienes a la mano una buena literatura, hermano, repartimos cada 3 meses libritos, estamos compartiendo el devocional en el WhatsApp, algunos hermanos ni se ven, nunca ven ese devocional, uno lo nota y dice quién vio el devocional y quién no. Quizá algunos lo vean y tal vez no lo lean. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto, hermanos? Si nosotros pasamos por alto y no nos importa esto. Pero otra objeción que se levanta, mire que todo está en la negligencia, ¿no? Quizá otra cosa que se levanta es esta. Tal vez usted diga, pero si mi familia no quiere unirse a mí con los devocionales familiares, y esto es muy frecuente, hermanos. Yo sé que muchos hermanos han venido al Señor ya cuando sus hijos tienen 15, 17 o son muy grandes. ¿Qué debo hacer si ellos no quieren unirse al devocional conmigo? Bueno, he aquí el consejo, porque esa es la objeción que usted tiene. Hermano, eso revela algo grave. Primeramente, si hay un padre en esa casa, es el descuido de la autoridad paterna. De hecho, un padre hace falta en un hogar. Pero el descuido, hay muchos padres que parece que no estuvieran porque no están ejerciendo su autoridad paterna, y muchos hijos cuando no hacen el devocional con sus padres es porque esa autoridad no se está ejerciendo. Y la necesidad de los hijos la necesidad de los hijos está ganando terreno
Acuérdense que la necesidad está ligada en el corazón ¿de quién? Del muchacho. ¿Y por qué la necesidad está ganando terreno? Porque esos padres no han querido, oigan, no han querido ejercer su autoridad. Y las consecuencias serán terribles. Pero no debemos permitir que esa anarquía, hermanos, continúe tomando fuerza, porque el mal será peor cada vez más. ¿Por qué cree que los ciudadanos no quieren someterse a las autoridades? No respetan ni a la policía, porque los padres no han ejercido su autoridad en el hogar. Hermanos, nadie respeta a nadie. Si en mi casa no me enseñaron a respetar la autoridad, entonces esos niños cuando sean unos adultos no van a respetar a ninguna autoridad que está delante de ellos. ¿Y quién ha sembrado todo eso? Nosotros tenemos la culpa como padres. Y yo sé que usted va a preguntar, pero mis hijos tienen 15, 20 años, pastor, yo no puedo obligarlos. Hermanos, mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, deben saber que en nuestra casa la adoración de Dios no es opcional. ¿Cierto? La adoración no es opcional. ¿Qué dijo Josué? Mi casa y yo serviremos al Señor. Él no negoció esto, él dijo, ¿ustedes quieren servir conmigo al Señor? No, mi casa y yo serviremos al Señor. Y hermanos, y quiero también recalcar eso y lo mismo respecto al día del Señor. No, pastor, es que a él no le gusta venir a la iglesia, hermano, pero están bajo tu techo y tú eres la autoridad y tú haces, o sea, ellos hacen lo que quieren hacer y tú no los traes por amor a ellos mismos. Mire que en Éxodo 20 dice que, más exactamente, hermano, ya le digo el versículo, en el versículo 10 dice: ese día es para Jehová, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Ahora, ¿por qué no deben hacer nada en ese día? ¿Por qué? Porque ellos deben estar adorando a Dios con nosotros, en la casa de Dios. Lo deben estar haciendo. Así tengan 20 o 25 años. ¿Cuál es el problema? ¿La edad? No, están bajo tu techo. Y mientras estén bajo tu techo, el deber es que ellos deben adorar a Dios junto a nosotros. Y aclaro, hermanos, yo creo que aquí hay una salvedad. No se preocupen, hermano, no vayan a llegar a la casa, bueno, ahorita todos vamos a hacer el devocional y el que no se quiera, saque su chiro si se va. No estamos diciendo eso. Y cuidado, hermanos, no quiero que tomen esto tan apresurado. Tómense con calma las cosas. No debemos intentar hacer en un día lo que no hemos hecho en 15 años. Debemos tener mucha gracia y sabiduría de Dios, mucha ternura paternal para ganar el corazón de nuestros hijos. Pero debemos tratar el tema con mucha gracia y con mucha paciencia. No vayan a llegar a la casa, hermanos, armado un escándalo. Recuérdense que nosotros debemos nuestra autoridad es tierna, apacible y sabia. ¿Sí? ¿Recuerdan, varones? Sí, porque nosotros pensamos que la autoridad es gritar y decir, bueno, aquí se va a hacer lo que yo digo. No, hermanos. Eso no es la forma de ejercer autoridad. Recuerda, no puedes hacer eso, lo que no has hecho en muchos años, en pocos segundos. Hermanos, pero no sigas descuidando el alma de tus hijos, por favor. No lo sigas descuidando. Porque cada día que pasa se está endureciendo más su corazón. Y el pecado los está arrastrando a las puertas del infierno poco a poco y tú no te das cuenta. ¿Qué pasaría si tu hijo en ese momento muriera? ¿Qué pensarías? Ay, si quisieras tener el tiempo que desperdiciaste con él. Muchos van a lamentar, ¿por qué yo no lo expuse más a la palabra? ¿Por qué no lo insistí para que buscara al Señor? Porque tú sabes dónde termina él, por su rebelión. Pero ya no hay nada que hacer, no espere que seas demasiado tarde. Hermanos, el corazón nuestro es engañoso y a veces nos hace creer que es mejor no decirles nada. No, hermanos, es mejor decirlo a tiempo, que ellos se vayan endureciendo. Hazlo con ternura y con paciencia, pero no dejes que sigan endureciendo porque el pecado los está arrastrando al infierno. No sigas descuidando el corazón de tus hijos, hermanos. Nuestra casa no es un hotel, además. Que los hijos llegan cuando quieren y se van cuando quieren y hacen lo que quieren, hermanos, y solamente vienen a comer y a dormir.
No, no, no. Nuestra casa es una casa y ahí se va a hacer lo que el Señor como Cristo, como la cabeza dice que debemos mandar a hacer, hermanos. Pero no siga descuidando a tus hijos. Usted como padre tiene la responsabilidad de ejercer la autoridad con ternura y firmeza, pero también firmeza en el hogar, y Dios le pedirá cuenta de lo que usted hizo con ellos. Pero Dios le va a demandar su sangre de sus hijos. No crea que no. Ese los entregó a usted. Son los hijos de Él, son las criaturas de Él, y Dios le va a pedir cuenta de qué usted hizo con ellos. Pero otra objeción por último, hermanos. Tal vez a usted le dé vergüenza comenzar a hacer el devocional familiar. Pastor, es que usted sabe que a mí nunca me han visto hacer esto y yo pues me siento como ridículo haciéndolo, no, la verdad. Dirán, vea, el que nunca hacía, le dio por hacer el devocional, y quizá el hermano tenga una esposa que no sea creyente y más aún va a buscar la manera de burlarse. Pero hermano, hazlo. Creo que esta es la razón que subyace detrás de que muchos ponen para no hacer el devocional. Les avergüenza comenzar. Tienen temor de hacer el ridículo delante de su esposo y de sus hijos por no hacerlo bien. Sí, al principio, hermanos, tendremos muchas fallas. Pero nosotros conocemos cuál es el lugar reservado para aquellos que temen al ridículo por el nombre de Cristo. Hay algún lugar reservado para aquella gente, hermanos. Todo aquel que ha conocido a Cristo debe estar dispuesto a llevar el vituperio delante de quien sea y la vergüenza delante de quien sea. Sin embargo, debemos decir que ese temor en la mayoría de los casos está en tu imaginación. Hermanos, si temes hacer el ridículo, lo que usualmente ocurre en esos casos es que nuestra autoridad se acrecentará delante de nuestra familia si asumimos responsablemente nuestra posición de líderes espirituales. Hermanos, ¿sabe cuándo un padre lleva a cabo el devocional familiar en el hogar? Su autoridad crece y los hijos van a comenzar a tener respeto por usted en su autoridad. Dios dice que Él honra a los que le honran. La autoridad es algo que viene de ¿adónde? Hermanos, tú no te la ganaste. Como algunas esposas dicen, es que él no se la sabe ganar, ¿no? Eso no salió ni un paquete de chitos. Eso, hermanos, la autoridad fue algo que Dios nos dio por pura gracia. ¿Y sabe qué debemos hacer con esa autoridad? El problema no es que no la tengamos como varones. El problema, nosotros la tenemos. El problema es que no estamos ejerciendo la autoridad como debemos hacerlo. Hermanos, sin embargo, debemos decir que ese temor en la mayoría de los casos no se ha hecho por lo que presuponemos, hermanos. Ustedes recuerdan, hermanos, el caso de Jesús con Pilato, ¿no? Pilato se está ejerciendo mal la autoridad, ¿sí o no? La está ejerciendo mal, porque está poniendo en manos del justo a los pecadores. El justo lo está poniendo en manos de los pecadores y eso no era lo correcto. Pero aún así Dios le dice que aunque está ejerciendo mal su autoridad, ¿sabe qué le dice Dios? ¿Qué le dice Cristo, perdón? Bueno, Cristo es Dios. Le dijo a Pilato, no tendrías ninguna autoridad si no fuera dada del cielo. Varón, tú la tienes. Hermanas, ustedes tienen autoridad para con sus hijos también. Dios te la dio y tienes que ejercerla. No solamente ejercerla, sino ejercerla de una manera apropiada. Ocúpate entonces de dar a Dios el lugar en tu casa. Oiga, ocúpate de dar el lugar que le corresponde a Dios en tu casa. Que Dios sea Dios en tu casa y Él te da el lugar que te corresponde como padre. Hermanos, esa sensación de extrañeza que acompaña siempre a la falta de costumbre desaparecerá el primer día cuando usted comience a hacer el devocional. Hágalo y se sentirá, hermano, profunda paz. Y que el consuelo y la lucha en medio del dolor van a ser más llevaderas. Por eso te sientes ridículo por falta de costumbre, pero comiénzalo a hacer. Quiero concluir, hermanos, ya hoy concluimos esta sección del devocional familiar. Vamos a seguir con otros temas, pero quiero concluir antes de orar, hermanos. Quiero dar algunas conclusiones. Como pueden ver, hermanos, ninguna excusa es válida para el descuido de este deber, ninguna. Es probable que muchos aquí tengan ahora que llegar a casa y derribar algunos altares paganos para erigir una casa, un altar a Dios. Quizá sea un altar a la pereza al que tienes en tu casa, o un altar a las diversiones, o al dinero,
o un altar dedicado a ellos mismos, porque tus hijos rinden más pleitesía que a Dios, les temen más a tus hijos que a Dios. Pero esos altares deben ser derribados porque Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y hermano, te aseguro que cuando esos altares sean derribados, no habrá tantos inconvenientes para levantar el altar al Dios único y verdadero. Entonces, al igual que Josué, nosotros podremos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios, hermanos, nos ayude a vivir de esta manera por su poder y su gracia, y por el amor que tenemos por nuestras familias. Vamos a orar.